Saludos, estimados asistentes, a este nuevo video acerca de funciones. Vamos nosotros en esta oportunidad a analizar el comportamiento de la gráfica de algunas funciones. Por ejemplo, en esta función exponencial. Vamos a hacer un poquito más gruesa la línea. Ahí tenemos la función exponencial. Un elemento esencial de la función exponencial es su asíntota horizontal. ¿Cuál sería la asíntota horizontal aquí? Y igual a 1, el término independiente, ¿no? Entonces ponemos y igual a 1. Bueno, vamos a cambiar el color allí. Vamos a ponerle un color rojo y líneas punteadas. ¿Ya? Entonces, tendríamos nosotros que esa vendría a ser para nosotros la función exponencial y su asíntota horizontal. Queremos analizar el comportamiento de esta función. Veamos, ¿cuál es el comportamiento? ¿A qué se refiere cuando hablamos del comportamiento? Vamos a ubicar un punto acá en la curva, ¿ya? Vamos a mostrar las coordenadas de ese punto y vamos a analizar los valores que toman X y Y a medida que nos desplazamos en esta curva. ¿Cómo es el comportamiento de los valores, ¿no? Bien, entonces, para ello, vamos nosotros a ocultar esta gráfica, o en todo caso, vamos a hacerlo un poco más débil y le vamos a poner líneas punteadas también, ¿ya? Nosotros ya sabemos que el punto que está en la gráfica, obviamente va a recorrer esa trayectoria, ¿no? Va a recorrer esa trayectoria. Entonces, nosotros queremos describir el comportamiento que tiene. Obviamente hay un comportamiento asintótico ahí, ¿no? De proximidad. Bien, entonces, para ello, vamos a mostrar el rastro. ¿Ya? Vamos a mostrar el rastro de este punto que se desplaza sobre la gráfica. Entonces, miren, de tal manera que al desplazarse va a originar un rastro, es decir, sobre la gráfica, ¿no? Sobre la gráfica. Vamos a describir ese comportamiento. ¿Ya? Entonces, veamos. Primero observen, nosotros nos vamos a ubicar acá en este punto. Ya nos ubicamos allí. Observen que a medida que nosotros vamos tomando valores X positivos, ¿qué pasa con Y? ¿No? Porque cada punto tiene dos coordenadas, X y Y. Entonces, observemos, miren, lo que va a pasar cuando el punto recorre la gráfica y qué pasa con los valores de X y Y. Entonces, vemos eso, miren, observen que el X aumenta, ¿no? Porque nos estamos desplazando hacia la derecha en el eje X y hacia arriba en el eje Y. Ahora, observen los valores, el X sigue aumentando, pero observen los valores de Y. Los valores de Y, observen ustedes que tienden a aproximarse hacia 1. No, no es 1. En verdad, como normalmente el software trabaja con dos cifras decimales, tiende a redondear, parece que es 1, pero si nosotros utilizamos más cifras decimales, por ejemplo, vamos utilizando 10 cifras, ¿no? Observamos lo que va a pasar, ¿ya? Nos ubicamos nuevamente acá, ¿ya? En el eje Y, y observemos la evolución del punto cuando recorre la gráfica, miren. Vamos desplazándonos sobre la gráfica, observen que el X va aumentando y el Y también va aumentando. Es decir, horizontalmente tenemos que los valores de X se van hacia la derecha y verticalmente los valores de Y van aumentando,
pero observen de que el aumento cada vez es pequeño, ¿no? Tiende a estabilizarse a 0,99. Eso debido a que hay una asíntota horizontal acá. Entonces, miren, ahí se observa que no llega a tocar a la asíntota, porque la asíntota es y igual a 1, tiene altura 1, mientras que los valores que estamos tomando para y en el punto de la gráfica son próximos a 1, pero no llegan a 1. Y así, ¿no? Entonces, allí podemos decir de que cuando el punto recorre esa trayectoria, los valores de y, los valores de la función, se aproximan a 1. Entonces el comportamiento a la derecha de la gráfica es un comportamiento asintótico, ¿no? Respecto a la recta y igual a 1, ¿no? Entonces en esta parte nosotros podemos observar de que la gráfica tiene un comportamiento asintótico a la derecha para valores positivos de x, ¿no? ¿Cuál es ese comportamiento asintótico? Que se va aproximando hacia la recta y igual a 1. Nunca la llega a tocar, ¿no? Bueno, en el gráfico parece ser que coincide, pero no, observen los valores. Y es 0,999, o sea, la proximidad hacia 1 cada vez va a ser más próxima, ¿no? La cercanía cada vez va a ser más evidente, ¿no? Cada vez va a ser más próximo el punto a la recta, pero nunca va a llegar a la recta, ¿ya? Bien, eso sería el comportamiento de la función para valores grandes, ¿no? De x. Cuando x va tomando valores grandes, entonces el y se aproxima a 1. Eso sería el comportamiento asintótico. Ahora observemos acá, para la parte x negativa, miren. Sucede todo lo contrario, ¿no? Observen, miren, nos vamos desplazando acá, x va tomando valores negativos y el y va tomando valores negativos también, pero el y se va yendo hacia abajo, ¿no? El y se va yendo hacia abajo. Podemos nosotros nuevamente observar ese comportamiento, miren, vamos yendo acá y hay una caída hacia abajo, ¿no? Entonces, si nosotros observamos acá ese comportamiento para x negativo, hay una caída ahí, una caída donde los valores de y están cada vez más lejos de la asíntota horizontal. Entonces acá hay un comportamiento diferenciado para valores x positivos y negativos, ¿no? Como dijimos hace un momento, para valores x positivos, la función se aproxima hacia la asíntota horizontal y igual a 1. Mientras que para valores negativos, la función se aleja cada vez más de la asíntota horizontal. ¿Ya? La diferencia entre los valores en la recta y en la gráfica va aumentando bastante, ¿no? Aparentemente la gráfica se pone vertical, pero no, no es vertical, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, ese es el comportamiento que tiene allí la función. Es muy diferenciado. Para valores x negativos se va hacia abajo, hacia menos infinito, lo que se conoce en el contexto de límites, ¿no? Mientras que para valores positivos se aproxima hacia la recta asíntota y igual a 1. Entonces ahí podemos observar nosotros cómo se comporta la gráfica en este sistema coordenado bidimensional. Vamos ahora a estudiar el comportamiento de esta onda. Bueno, la función 1 menos 3 seno de x más pi medios. Bueno, tenemos la gráfica allí. Esta función es periódica, es decir, se repite cada ciertos tramos, ¿no? Entonces, de lo que ya habíamos conversado anteriormente, solamente basta con graficar en un ciclo y analizar el comportamiento en un ciclo, porque de ahí en adelante es repetitivo, ¿ya? Entonces vamos a analizar solamente un ciclo. ¿Cómo elegir un ciclo? Vamos repasando lo que habíamos hecho anteriormente. Un elemento esencial en una senoidal es su
eje de oscilación. En este caso, ¿quién sería el eje de oscilación? ¿Por quién está determinado el eje de oscilación? A ver, claro, tiene que ser por el término independiente. Entonces tendríamos ahí y igual a 1. Esa recta horizontal es el eje de oscilación. Vamos a cambiarle color, ponerle un color rojo en líneas punteadas. Ya, lo que está de rojo es nuestra asíntota, perdón, asíntota, no es eje de oscilación, es el eje de oscilación. Bien, entonces nosotros solamente vamos a analizar el comportamiento en un ciclo, ¿ya? Entonces, para un ciclo elegimos un punto inicial y un punto final determinados por un periodo. ¿Quién sería el periodo acá? El periodo por fórmula es 2pi sobre la velocidad angular w, que en este caso es 1. Entonces el periodo sería 2pi. Bien, el periodo sería 2pi. El punto de inicio lo obtenemos nosotros trabajando acá igualando a 0. ¿Ya? Igualando a 0 tendríamos nosotros el punto de inicio. Al igualar a 0 tendríamos x más pi medios igual a 0, x igual a menos pi medios. Entonces tendríamos nosotros menos pi medios nuestro punto de inicio en el eje X. Ese no es un punto de la onda, obviamente, más bien allí vamos a evaluar, ¿ya? El punto de inicio y el punto final siempre están en el eje de oscilación. Entonces hay que levantarlo al evaluar en la función, ¿ya? Pero bueno, estamos hallando nuestro dominio donde vamos a restringir en el eje X, menos pi medios. Como el periodo vale 2pi, entonces tenemos que recorrer menos pi medios más 2pi y llegaríamos hasta 3pi medios. Eso sería nuestro punto final. Entonces sería 3pi medios. Eso sería nuestro punto final en el dominio. Entonces nosotros solamente vamos a trabajar de A hasta B. Allí vamos a restringir entonces nosotros nuestra onda. ¿Ya? Vamos haciendo eso. Vamos a poner función. Ponemos acá. El valor, la función es f, la onda inicialmente descrita. Nuestro punto inicial va a ser a menos pi medios. Y el extremo superior, el final de nuestro intervalo es 3 pi medios. Listo. Entonces miren, voy a ocultar toda la onda y tenemos nosotros allí un ciclo de la onda. ¿Ya? Tenemos un ciclo de la onda que obviamente empieza en un punto situado en el eje de oscilación y termina también un punto situado en el eje de oscilación. Vamos a hacer un poquito más grueso esto. Bien, ahí sería para nosotros nuestro eje de oscilación, lo de rojo y nuestra curvita ahí, un ciclo nada más. Bien, entonces nosotros ahora vamos a describir, ¿no? Veamos. Vamos a ubicar, vamos a ponerle acá también, igual que hicimos anteriormente, líneas punteadas. Vamos a elegir un punto en el objeto, vamos a elegir acá, y vamos a ir variándolo. Vamos a variar, a ver, no se quiere desplazar. Vamos nuevamente, moviéndolo por acá, para que pueda variar. Entonces, quedaría así, ¿no? Bien, vamos a ponerle acá las líneas punteadas. Bien, vamos a ocultar los puntos A y B también, para que no nos distraigan. Entonces, analicemos el comportamiento. Acá hay un punto inicial, ¿no? Nuestro ciclo empieza en el punto menos pi medios 1, ¿no? Empieza en el punto menos pi medios. Empieza allí. Este D ya es un punto de la onda, ¿no? Y está en el eje de oscilación también.
A ver, vamos a ubicar su valor. Ya, y luego tenemos nosotros allí. Entonces, miren, aquí este ciclo tiene un principio y un final. El punto de inicio es el punto menos 1.57,1. Es decir, partimos del eje de oscilación para x igual a menos 1.57 a una altura de 1 con respecto al eje x. Es decir, eh, estamos empezando en el eje de oscilación. Luego, ¿qué va a pasar nosotros a medida que nos vamos a desplazar por este ciclo? Ya, vamos a mostrar el rastro para el punto C. Vamos a mostrar el rastro y veamos lo que va a suceder acá. Vamos a considerarlo acá de esa manera. Bien. Entonces, miren, nosotros vamos a partir del punto inicial y nos vamos desplazando sobre la gráfica. ¿Qué está sucediendo allí? Está sucediendo de que cuando nos desplazamos horizontalmente, es decir, el X se va a la derecha, el Y se va hacia abajo, disminuyendo su valor hasta llegar a un valor mínimo, ¿no? Observen que C en estos momentos vale 0.2. Le vamos a dar las coordenadas, vamos a mostrar las coordenadas del punto C, ¿ya? Entonces, observen de que, nuevamente, ¿no? Nuevamente el C, ¿ya? El C va bajando, ¿ya? Entonces, a medida que X se desplaza a la derecha, el Y se desplaza hacia abajo. Allí, cuando está en el punto mínimo, ahí alcanza un valor mínimo, eh, la altura respecto al eje de oscilación vendría a ser menos 3 y con respecto al eje X es menos 2. Entonces tiene un comportamiento decreciente desde menos 1.57, es decir, desde menos pi medios hasta 0, tiene un comportamiento decreciente alcanzando un valor mínimo de menos 2. Luego, si nos desplazamos, tiene un comportamiento creciente la gráfica. Un comportamiento creciente hasta llegar al valor máximo. Allí tiene un valor máximo que sería el valor de 4, ¿no? Entonces, miren, desde un valor mínimo de menos 2, la función senoidal tiene un comportamiento creciente hasta llegar al valor 4. Ahí alcanza una altura máxima y luego empieza a bajar hasta tomar la altura 1, es decir, regresa al eje de oscilación, ¿no? Regresa al eje de oscilación. Entonces, ese es el comportamiento que tiene en nuestra onda, ¿ya? Ese es el comportamiento que tiene, ¿ya? Entonces, pueden ustedes observar nuevamente aquí, eh, empezamos en el punto menos 1.57,1 y entonces empezamos el comportamiento es decreciente al inicio, ¿ya? Decreciente, llega a alcanzar una altura mínima de menos 2, y luego de esa altura mínima, de ese pico mínimo, cuando el X va tomando valores positivos de 0 hasta pi, empieza a aumentar hasta tomar un valor máximo, una altura máxima de 4. Es decir, en todo este intervalo de 0 hasta pi la función es creciente. Y luego desde pi hasta 3 pi medios empieza a decaer, empieza a disminuir y finaliza con el valor 1 cuando x vale 3 pi medios. Entonces, ese es el comportamiento de este ciclo de la onda. Obviamente que este comportamiento se va a repetir periódicamente a lo largo de toda la gráfica, ¿no?
Si ustedes analizan ya otras partes en otros intervalos de longitud 2pi, que es el periodo, esta gráfica se repite periódicamente. Bien, entonces eso es lo que podemos observar en cuanto al comportamiento de nuestra función senoidal. Finalizamos este tema con un ejemplo de una función irracional. La gráfica de esta función lo tenemos acá de verde. Lo vamos a aumentar un poquito. Tendremos acá de esta manera, ¿no? Esta función tiene un punto de inicio, porque el dominio está restringido para valores donde tenga sentido que 3x menos 5 tiene que ser mayor o igual que 0, ¿no? 3x menos 5 mayor que 0. Mayor o igual, ¿no? Mayor, igual, mayor o igual que 0. Entonces, tiene sentido solamente en la parte que está resaltada de celeste, ¿no? Los valores de x. Esa es la razón. Entonces, decir que 3x menos 5 es mayor o igual que 0, es decir que x es mayor o igual que 5 tercios, ¿no? Entonces, nuestro dominio sería a partir de 5 tercios. Es decir, en el eje x tenemos el punto 5 tercios, 0. Entonces, en el eje x tenemos ahí, a ver qué pasa acá, 5 tercios, 0. Ahí tenemos el punto A. En el eje x es el extremo del dominio, ¿no? El extremo izquierdo. Entonces nosotros vamos a tener el punto inicial, que en este caso sería 5 tercios evaluado para la función, nos proporciona el punto allí. Entonces tenemos ese punto. Este punto B es el punto de inicio de nuestra gráfica. Ya, vamos a ocultarlo en la. Entonces observen ahí que en este caso tenemos nosotros un punto de inicio, el punto B. ¿Ya? Vamos a dibujar un punto en la gráfica, así que esta gráfica la vamos a poner líneas punteadas para ver cómo evoluciona la gráfica cuando nos desplazamos sobre ella, ¿no? Vamos a poner acá un punto. ¿Ya? Vamos a poner un puntito acá en la gráfica, un puntito que le llamamos C. Vamos a ponerle un color rojo de esa manera. Y vamos a mostrar el rastro. Entonces miren, el C va a ir variando en la función, ¿no? Vamos a mostrar también los valores. ¿Ya? Entonces observemos, miren, que inicialmente tenemos nosotros el B coincide con el C, ¿no? El B coincide con el C y tendríamos nosotros a ver qué pasó, se ocultó el punto. A ver, vamos a borrarlo, lo hacemos de nuevo. Entonces vamos acá, no sé por qué se me ocultó el punto. Entonces tendríamos aquí, ¿no? Ubicamos. Ya está. Entonces miren, inicialmente el punto C va a estar en B, que es 1.67, menos 1. ¿Ya? Entonces aquí va a empezar. Entonces, estamos acá, iniciamos en B y empezamos a desplazarnos. Vamos a mostrar el rastro. ¿Ya? Entonces miren, partimos de B y empezamos a desplazarnos. ¿Qué sucede a medida que nos desplazamos sobre la gráfica? Obviamente, observen que X y Y van aumentando, ¿no? Claro que uno aumenta más que la otra, pero ambas aumentan, miren.
Observen ahí. Y estamos en 6.15, 2.67. Aumentamos un poco más, estamos en 8, 3.36. Y así sucesivamente. Entonces aquí este comportamiento es bastante determinado, ¿no? Observamos que la gráfica crece nada más. Obviamente, quien crece más es X con respecto a Y, ¿no? Pero eso es lo que podemos nosotros observar. El comportamiento de la gráfica es un comportamiento solamente creciente a partir del punto de inicio y se va hacia arriba. Es un comportamiento en verdad bastante simple, ¿no? Es un comportamiento muy sencillo de escribir. Muy bien. Como una sugerencia para ustedes, les recomiendo que también grafiquen otras funciones y traten de ver cómo es el comportamiento. Para ello, ubiquen un punto en la gráfica, desplacen el punto y vean cómo varían las coordenadas X y Y. Muchas gracias por su atención.